Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando puedan ver la clase. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase asincrónica, virtual, donde vamos a ver un poco la conformación del mundo colonial y sobre todo en esta línea de trabajar la historia social, todo lo que tiene que ver con los levantamientos y la resistencia a la conquista y ese mundo colonial que se venía imponiendo. Como vimos la semana pasada, eh, con el tema de la conquista, el exterminio que comienza, las enfermedades, las armas, la imposición de la religión y la conformación de todo ese mundo colonial que traen no solo los españoles, sino que hay que hablar también de Portugal, en la zona de Brasil, Inglaterra, en la zona de Estados Unidos, y Francia también en otras zonas de América, al igual que Holanda. Trajeron sus instituciones, su forma de administrar, de englobar, de manejar las colonias que empezaban a armar acá. Quizás la más cercana, la más allegada a nosotros es el Virreinato del Río de la Plata, que en realidad no se forma inmediatamente cuando se empiezan a conformar los virreinatos. España primero forma dos virreinatos, que son el Virreinato de Nueva España, en la zona de México, Centroamérica y el Caribe, y el Virreinato del Perú para todo lo que era la parte de América, digamos toda la zona andina y América del Sur. Eh, Cuando vienen las reformas borbónicas a mediados del 1700, es justamente donde aparecen los nuevos virreinatos, el Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela, que es Colombia y Ecuador y Panamá, y el Virreinato del Río de la Plata, con las capitanías, que serían otra forma administrativa, si se quiere, de Paraguay y de Chile. Ahí la cuestión clave era lo que es el Alto Perú y Bolivia, con el centro minero más puntual, más preciso, que es obviamente Potosí. Y es en esta región donde quizás tengamos el mayor conocimiento de esos levantamientos, de esas resistencias. Las resistencias no empezaron justamente con Tupac Amaru, con Tupac Katari, venían desde que llegaron los españoles. Hubo regiones, sobre todo en la península de Yucatán, donde se comienzan a dar fuertes resistencias a la llegada de los españoles, en América del Norte, también en Paraguay, en Venezuela, la rebelión de los comuneros. O sea, en toda América no es que esta cosa de espejito de colores, llegaron los españoles, bienvenidos, qué sé yo, no. O sea, hubo resistencias y eso hay que ponerlo muy en claro. Quizás sí, y como les decía antes, las resistencias más emblemáticas, porque van a marcar un quiebre con respecto a España, porque son las que después van a decantar en lo que van a ser las guerras por la independencia, fueron las rebeliones de Tupac Amaru en el Cusco y de Tupac Katari y de Tomás Katari en La Paz y en cercanos a Potosí, que van a ser, digamos, los tres levantamientos más emblemáticos, los tres levantamientos que pongan en jaque justamente a ese orden colonial, los que muestren que se puede empezar a quebrar ese orden colonial. Después hay un montón de levantamientos también en la zona de Perú. Muchos hablan de, bueno, volver el tiempo al pasado. No planteaban la cuestión de la independencia, no eran movimientos independentistas, sino más bien una cuestión mítica de esa vuelta al pasado, esa vuelta hacia atrás. Esto lo vamos a tener en el material, en el capítulo 2, en el mismo que estábamos leyendo en la clase anterior, y voy a agregar algunos documentales, algunos audiovisuales como para complementar justamente esta etapa que quizás es la más emblemática. Las reformas borbónicas en la América española, marcan un quiebre no solo por esta división o este agregado de nuevos virreinatos, sino es que aumentan los impuestos y aumentan la explotación laboral. Y eso es porque en Europa necesitaban justamente más recursos. ¿Y de dónde los iban a sacar? De América. No alcanzaba con lo que se llevaban en metal, sino que además había que tributar más a la corona. Bueno, eso es donde empieza a tomar un punto de quiebre, una mayor profundidad. Y es lo que va a decantar, como les decía antes, en las guerras por la independencia.
en donde lo vamos a ver, donde también se suma Haití, hablábamos de Francia, a la colonia francesa, y donde va a haber primero una revuelta que después también va a desencadenar justamente en la independencia y la firma de la Constitución y la primera república negra del mundo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. El caso de las resistencias en Brasil, que van a ser mucho más fuertes inclusive que lo que vamos a ver en la Declaración de la Independencia, y en las 13 colonias del norte también, que a veces dejamos de lado lo que sucedió en lo que fue las colonias británicas, y que es importante de remarcar también, porque va a ser justamente el país con mayor importancia en la actualidad. Bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo surge? Bueno, hay que hablar de cuando eran las famosas 13 colonias de América del Norte, que eran inglesas, y que hubo una guerra por independencia muy lejanamente comparable a lo que va a ser acá en América del Sur, y fue una guerra que termina con un acuerdo comercial entre dos partes, Inglaterra y los colonos o los comerciantes de las 13 colonias. Entonces es importante mencionar eso, mencionar que España tenía la mayoría de las islas del Caribe, las más grandes. Hablábamos de Haití, que era francesa. La misma isla estaba dividida en dos, que anteriormente era la española, después se divide en República Dominicana y Haití, una parte francesa y otra parte española. Cuba, la isla con mayor extensión, ¿sí? Va a estar en manos de España, lo mismo que Puerto Rico, y después vamos a tener Jamaica, que era inglesa, y otras Antillas denominadas, que justamente son francesas, holandesas y demás. Y bueno, la zona de Guatemala también, donde va a haber, hablaba antes de la península de Yucatán, donde va a haber también muchísimas resistencias a la imposición cultural, económica y política de las colonias españolas. Obviamente esto que hago es una breve introducción a la lectura y a los audiovisuales que vamos a utilizar para complementar, y además obviamente cuando tengamos el encuentro presencial dentro de un par de semanas vamos a retomar todo esto, lo vamos a poder profundizar, vamos a debatir un poco las lecturas, los audiovisuales, inclusive lo que ustedes opinen y piensen, retomar esto y también analizar un poco lo que sigue hasta, o sea, ahora la semana que viene vemos las independencias o el comienzo, y después tenemos la clase presencial donde ahí vamos a poder profundizar yo voy a decir que es poco tiempo, 2 horas como para ver todo, pero le vamos a tratar de sacar ese mayor jugo posible a ese encuentro presencial como para ver y analizar todo ese periodo de las guerras por la independencia, como para después seguir trabajando 3 semanas más en forma virtual hasta que nos volvamos a encontrar en forma presencial. Así que bueno, aprovechamos para leer lo que sigue, algunas fuentes más que también voy a sumar a los audiovisuales. Esto es complementario, no es obligatorio, lo obligatorio es el texto, pero bueno, lo de complementar siempre viene bien. Inclusive las fuentes si las pueden leer mejor, porque después las vamos a retomar también cuando las veamos en el aula. Así que bueno, espero que se encuentren bien y haber sido lo más sintético posible, y nos encontramos la semana que viene otra vez en forma virtual o asincrónica, y en un par de semanas ya en forma presencial. Muchísimas gracias, tengan buena semana y nos estamos viendo.